Hola corazón, ¿cómo estás? Aquí regresamos en este episodio y esta vez empezamos a hablar en el área del amor. Antes de contarte mi historia o algunos fragmentos de mi historia, pues quiero decirte que para mí el área del amor ha sido la más deseada de todas las áreas. Es decir, yo creo que he estado años pidiéndole al cielo, a los guías, a la diosa vida, como yo le llamaba antes, al universo, a Dios, llámale como quieras, que me diera la oportunidad de experimentar el amor verdadero. Que si seguía con problemas de salud, si al final mis problemas de dinero no se arreglaban, que no pasaba nada, que todo eso vale, pero morirme sin haber amado, de verdad, eso no quería. Así que desde esa premisa te puedo contar que, bueno, en este momento estoy en pareja, llevo 7 años, estoy súper feliz, hemos vivido todo un camino que te voy a ir contando a través de los episodios, todo un camino de autoconocimiento, de transformación, de sanación, pero que gracias a haberlo transitado, primero en todas las relaciones previas a esta, y luego, durante esta, puedo decir que hoy en día estamos felices y estamos siendo cada uno nosotros mismos, cada uno sí mismo, sin caer en estos patrones de complacencia o de imposición, etcétera. Pero no ha sido nada fácil. Te voy a ir contando desde un poquito los patrones que en mí se daban, que bueno, pues los elegí transitar en esta encarnación por linaje, ¿verdad? Elegí la familia perfecta y la biología perfecta para experimentar este tipo de patrones psicológicos que se me activaban en el área de las relaciones y especialmente en la pareja. Así que te voy a contar primero cuáles son esos patrones y luego las historias que he tenido que vivir para irlos trascendiendo, por si todo esto pueda ser de inspiración para ti. Yo venía con varias polaridades. Por un lado, ejercía un rol de salvadora que me hacía, inconscientemente, claro, que me hacía atraer parejas que estaban un poco perdidos en algún área. En algunas épocas fueron más perdidos en el plano económico y en otras áreas ese plano estaba bien, pero perdidos en el área emocional, existencial, ¿no? De no saber qué hacer con su vida, etcétera. Entonces yo me veía en un rol donde al final yo estaba salvándoles, estaba siendo la persona que les brinda autoconciencia, motivación, pasión o apoyos materiales en su momento también, ¿no? Entonces ahí era como un rol en el que, bueno, yo me podía percibir a mí misma como alguien fuerte que, bueno, pues estaba en ese camino ejerciendo ese rol en la pareja. Pero luego, por otro lado, o no sé si decir en la misma época o en épocas posteriores, me vi en el rol de ingenua y manipulable, de forma que con determinados perfiles de hombre yo me dejaba abusar, me dejaba manipular, me dejaba seducir, y eso se traducía en que ellos ejercían un control fuerte dentro de la relación y yo cedía mi poder a ellos. Antes de entender el mundo de las relaciones desde este despertar espiritual, de una forma pues más profunda, más consciente y desde una perspectiva psicológica transpersonal, como yo fui a varias terapias de tipo más cognitivo-conductual, bueno, alguna terapia así con un enfoque más dinámico, de las terapias que se derivaban en la época de Freud, ¿no? Pues de las terapias se llamaban psicodinámicas, bueno, donde el terapeuta intervenía poco, tú hablabas más, bueno, alguna terapia así también hice, pero en general más de tipo cognitivo-conductual. Lo que me estaban siempre asesorando mis terapeutas en las épocas que iba, porque yo estaba 2 años sin ir a terapia, luego 3 años yendo a terapia, luego 1 año sin ir, luego 3 años vuelto a ir. O sea, me he pasado así la vida hasta, bueno, el despertar espiritual y ya me pongo a trabajarme desde un lugar distinto, ¿no? Y más con un enfoque, o sea, más autodidacta. Pero hasta ese momento, los terapeutas me ayudaban a trabajar más la parte de darme cuenta cuando yo cedía el poder, de tomar yo el control, la responsabilidad y empoderarme para poner límites.
Esto suponía un verdadero trabajo de cambio de creencias, aparte de fortalecer mi espíritu, ¿no? Por decirlo así. Cambio de creencias porque en mi forma de entender el mundo y las relaciones, en mi forma de ser, que yo venía, como ya te conté en los episodios anteriores, de ser muy sensible, empática, leal, para mí tener que poner límites en determinadas cuestiones era como que me costaba mucho. Primero sentía que podía estar siendo egoísta y no quería caer en ese rol, ¿no? En ser excesivamente egoísta. Segundo, se activaba el temor al abandono. Ahí había una herida poderosa, no sé si conoces las 5 heridas del alma, que lo explica tan magistralmente Luis Bourdieu. Pues yo he tenido que trabajar muy fuertemente la de abandono, también otras, pero esa de una manera intensa en los primeros 30 años de mi vida, ¿no? La herida de abandono me llevaba a sentir fuertemente el miedo a ser dejada por alguien, especialmente la pareja, y desde ese miedo yo me sobreesforzaba en complacer y en sacar mi lado más fuerte para que pasara lo que pasara, hicieran lo que hicieran, y yo sobreponerme y yo poder tolerar cualquier cosa, aunque fuera dañina para mí, aunque fuera un feo o algo despectivo. Bueno, yo me sobreponía, aunque fuera, pues eso. Al final lo que estaba confirmando eran creencias de no merecimiento, de un amor sano, saludable, más igualitario, más equilibrado en el dar y el recibir. Yo daba mucho, ¿no? Era este perfil de, bueno, de persona, no decir de mujer, porque también creo que puede haber hombres con estas heridas y con estos patrones. El asunto es que me ayudaban pues, a poner límites y a yo darme cuenta cuando estaba dando de más para aprender a no dar tanto y observar la conducta de la otra persona para también aprender a entender cuándo era apropiado dar y cuándo no era apropiado, porque había desequilibrio y no estaba yo valorándome a mí misma al dar más de la cuenta a alguien que no lo aprecia y no me corresponde, y de ese modo progresivamente pues me iba como fortaleciendo internamente y aprendiendo a sanar mis relaciones. Evidentemente pues fui pasando de una relación a otra, ¿no? O sea, yo me fui fortaleciendo bastante, creo que pues de todas esas terapias, y porque soy una mujer reflexiva e inteligente, aunque era muy emocional y traía todos estos patrones negativos, pero yo aprendía mucho de las terapias y yo era de las que ejecutaban. O sea, yo todos los deberes que me ponían las terapeutas me iba a casa y ejecutaba, igual que lo había hecho con mi familia, había sido la que había limpiado allí todo el karma familiar, sacando los trapos sucios y hablando y haciendo esta tarea que es incómoda y que es difícil, ¿no? Muchas veces. Luego con las parejas también lo fui haciendo. Pero el tema es que pasados unos años y después de tener varias parejas con las que a lo mejor estaba 1 año, año y medio, 3 años, ya me estaba acercando a la treintena y yo decía, pero ¿qué pasa? Que al final llegan a mí personas que es que traen el mismo patrón. Pueden ser un poco distintos, ¿no? Siempre había algo distinto y mejor en los siguientes, pero, jolín, era como algo tiene que estar pasando. Y desde la psicología tradicional no se me daba una explicación, porque yo hacía las cosas bien. Ya en ese punto había aprendido, había trascendido determinadas dificultades, pero algo había en mí que ese patrón continuaba y no me sabían orientar desde la terapia tradicional. Te quiero contar algunas anécdotas de esa etapa antes de los 30, donde caí fuertemente en estos roles, para que si tú estás viviendo algo de este estilo o alguien cerca de ti, una chavala o un chaval más joven, lo está viviendo, que le puedas dar un poco de luz o que tú puedas sentir un poco de luz, porque de esos patrones se puede salir. Yo he salido completamente. Y es que soy como otra persona y sin embargo estuve ahí de una manera intensa y dolorosa. Entonces, bueno, lo cuento por ahí, ¿no? Para inspirar. Una de las veces que estaba en Rol Salvador, me acuerdo que estaba ya terminando la carrera, trabajando, haciendo voluntariado como trabajadora social en una iglesia, con un padre que era muy humanitario y muy majete. Y entonces me puse de voluntaria a ayudar a unas personas que eran transeúntes, que estaban ahí siempre en la puerta de la iglesia pidiendo dinero, y el padre Enrique me pidió que le ayudara atendiéndoles, viendo a ver qué necesitaban, cuál era su historia y viendo cómo podíamos ayudarles.
Así que yo me hice unas cuantas entrevistas con ellos, les acompañé a resolver asuntos de papeles, de temas médicos, de temas distintos, legales. Algunos eran extranjeros, otros de ahí, de aquí de España. El asunto es que hubo un holandés, que se fijó en mí y yo me fijé en él, nos sentimos atraídos mutuamente y cuando fui conociendo su historia, bueno, más me involucré con él, ¿no? Entró dentro de mí ese patrón salvador de, bueno, entiendo tu historia, entiendo tus dificultades y que te hayas visto abocado a esta situación de tirarte y abandonarte, pero bueno, pues empecé a infundirle motivación por la vida, motivación por recuperarse, por volver a trabajar, por encontrarle el sentido a la vida de nuevo y en el camino me fui enamorando de él. Acabamos teniendo un lío, a escondidas, claro, del padre Enrique, lógicamente, aquello era fuera de norma y transgresor en toda regla. Pero a mí me podía mi emocionalidad, me podía mi necesidad del otro, ¿no? Y bueno, mi empatía y mi sensibilidad con él. Y también este rol salvador de pensar que tú le vas a salvar. Tú vas a hacer que esa persona quiera tener ganas de vivir y ganas de resolverse todos sus problemas y sus cosas. Y esto no es algo que uno piense conscientemente, pero sí que está rondándote en la cabeza y te la va jugando haciendo que tomes decisiones pues, de este tipo. Llegó un momento en el que, bueno, pues la cosa se puso difícil porque él tenía también problemas con la bebida. Yo esto me fui dando cuenta con el tiempo y en un momento me atreví, cuando yo estaba muy dolida con la situación, porque empezaba a tener claridad, ¿no? Pero a la vez, bueno, tenía todas estas emociones, me atreví a hablar con el padre Enrique y a decirle lo que pasaba. Él no me juzgó, me comprendió, pero me pidió, lógicamente, que pusiera fin al asunto. Dejé de estar trabajando ahí como voluntaria, me pasó a otra sección, digamos, para hacer de voluntaria en otras cuestiones. Y la verdad que, bueno, de aquello me quedó un dolor bastante grande porque al final le abandoné, ¿no? Me sentí que yo le traicionaba, cosa que yo me había prometido a mí misma que no haría. Bueno, todo esto evidentemente tenía que ver con mi historia familiar, con lo que yo había vivido con mi padre también. Mi padre también había estado en la calle cuando se divorció y lo pasó mal. Él estuvo un tiempo tirado en la calle y yo había sentido este dolor y este sufrimiento por mi padre en esa época y por no poder ayudarle o no saber cómo hacerlo. Y ahora con este chico en aquel momento, yo tendría 21 años o así, él tendría unos 30 y bueno, pues reviví la situación, pero esta vez en el rol de pareja. Y bueno, superé aquello, pero se quedó dentro de mí como un dolor intenso, ¿no? Que tuve luego más adelante en una terapia que hice al cabo de un tiempo, fui como limpiando todas estas cuestiones, entre ellas esta del rol salvador. Es cierto que todavía elegí, después de este chico, elegí 2, 3 relaciones que fueron así también de rol salvador, pero no eran seguidas. Esto es curioso porque a lo mejor luego me tiré un tiempo sin nada, luego un tiempo que estaba con un chico normal, que en este sentido estábamos en la misma, vamos a decir, en un punto de equilibrio más o menos normal los dos, dentro de que cada uno, siempre todas las personas tenemos heridas y todas las personas venimos a trascender algunas cuestiones en el ámbito de las relaciones. Pero bueno, vamos a decir que ya eran dentro de una normalidad, ¿no? de una cosa más saludable. Pero luego, cíclicamente, me encontré con nuevas relaciones en las que volví a estar en este rol salvador. Y esto ya te habrás dado cuenta si llevas un tiempo trabajándote a nivel personal, espiritual, que es parte del proceso natural de crecimiento interno. Vivir ciclos en espiral donde vienen las mismas experiencias o similares para que tú puedas experimentarlas cada vez que vienen desde un lugar diferente. Cada vez que llegan a tu vida desde una manera de percibir y de responder a la situación más elevada, desde una frecuencia superior. Esto no se podría dar si no repitieras las experiencias. No podríamos saber yo no puedo saber si estoy ya relacionándome desde un lugar distinto, que no sea el Salvador, si no tengo experiencias de personas que vienen reclamando ese rol. Es decir, que ellos vienen desde un lugar de víctima buscando a alguien que les salve. Cuando ya se me dieron 2, 3, 4 situaciones después donde venían a mí personas
que desde la víctima se querían relacionar conmigo, yo entonces podía darme cuenta de, ostras, estoy entrando en el patrón, ¿qué hago? Y poder elegir una respuesta diferente, ¿no?, en cada caso. No obstante, por si te está pasando a ti, que te sientas tranquila o tranquilo y no te sientas culpable, te va a atrapar el patrón más de lo que tú querrías y te vas a ver pillado o pillada y decir, pero ¿cómo puede ser que haya vuelto a caer y que esté comportándome igual? Así es como los seres humanos aprendemos, por repetición. A medida que vas adquiriendo más conciencia y que te vas trabajando, y para eso, ante este tipo de programas, normalmente necesitamos una ayuda externa, porque si no, tú no te ves y no haces caso de los amigos o no haces caso de la gente. Es decir, normalmente, no digo que no haya alguien que se lo haya trabajado solito o solita, no ha sido mi caso. Yo en cada ocasión he podido trascender, pero gracias a recibir ayuda externa, que ahí han estado las terapias en su momento. Estoy muy feliz hoy de que ese rol pues ya se quedó súper atrás y bueno, llegaron otras personas con las que ya no tenía yo que ejercer ese rol de salvadora. Pero gracias a haberme trabajado fuertemente en cada una de esas relaciones. Te he contado un ejemplo que bueno, fue así como más llamativo, pero ha habido luego otras relaciones donde, sin ser tan llamativo, porque no estaban tan perdidos, sí que eran personas que estaban perdidos desde el plano psicológico, espiritual, existencial, como muy vacíos en la vida y comportándose desde ese vacío. Y yo pretendiendo llenar ese vacío y pretendiendo ser, pues como yo era muy reflexiva y muy buscadora, ¿no?, una buscadora incansable de la verdad, del entendimiento y la comprensión del mundo y de por qué estamos aquí, de qué nos pasa y cómo somos, y yo no paraba de estudiar y trabajarme y de hacer, de aplicar luego en mi vida y luego además enseñarlo a otras personas. En cada etapa de mi vida enseñaba lo que ya tenía superado, lógicamente. En ese sentido he buscado siempre coherencia, entonces enseñaba y trabajaba con otros lo que yo ya tenía superado, pero todo eso me ayudaba a yo trabajarme más y yo crecer más. Entonces para mí también era difícil encontrar un hombre que estuviera vamos a decir, no me gusta expresarlo así, pero bueno, al nivel que yo estaba, no de desarrollo ya conseguido, no hablo de eso, al nivel de intención de búsqueda, intención de crecimiento, intención de desarrollo personal. Esto era complicado porque, bueno, pues no era fácil encontrar un hombre así, aunque también sé hoy por hoy que yo necesitaba trabajarme unas cuantas cosas para que mi vibración subiera y desde esa nueva vibración yo pudiera atraer un perfil de hombre distinto. Y eso es así, no para mí, sino para todos nosotros, porque las leyes universales, entre las cuales está la ley de vibración, funciona y atraemos lo que somos, no lo que deseamos ser o lo que deseamos vivir. En este episodio me voy a detener aquí y en el próximo te voy a contar una gran sombra que he tenido que trabajar en la relación de pareja. Esta sombra es la de la falta de compromiso. Yo, y te lo dejo aquí y ya lo desarrollaré en el próximo episodio, yo le tenía pavor, y no lo sabía, a tener un verdadero compromiso. Entonces, lo que más anhelaba en el mundo era tener un amor verdadero, que es decir, una relación de pareja estable, pero de amor, donde crecemos juntos y nos apoyamos y nos comprendemos y nos tratamos con igualdad y con libertad, ¿no? Para mí todos eran ingredientes que yo buscaba en el amor y con compromiso, y lo que me encontraba eran hombres que si eran estables y buscaban ese compromiso, pues no respetaban cierta libertad dentro de la relación, no les encantaba que yo fuera emprendedora y tuviera tantos sueños y ambiciones personales o profesionales, no me daban ese espacio de libertad, ¿verdad? Y entonces, y bueno, por otro lado, pues no eran personas como muy de carácter, sino que más bien yo les percibía como un poco débiles o un poco sumisos, y entonces yo no duraba con estas personas porque me cansaba. Yo tengo carácter y necesitaba una persona que también pudiera sostener la fuerza interna que yo tengo, ¿no? Pero entonces el otro perfil de hombre que empezó a llegar a partir de este momento, 30 y tantos años, a mi vida, era un perfil de hombre que no se comprometía. Yo veía ese carácter, esa fuerza, esa libertad, pero entonces no buscaban compromiso, buscaban aventura
y no comprometerse, viajar y no estar con nadie en concreto, ni formar familia, ni estabilizar una relación de compromiso, ni nada. Con lo cual yo decía, pero ¿qué pasa? ¿No existen en el mundo? ¿Es lo que yo busco? ¿O soy yo? ¿O qué me pasa? Y ahí vienen otras grandes lecciones que te seguiré contando en el próximo episodio. Bueno, ahora sí, te mando mucha luz y mucho amor y nos vemos en el siguiente episodio.